Regresamos a nuestro programa médico de cabecera. Estamos hablando del cáncer de mama. Nos acompaña el doctor Sergio Vázquez Siriaco. Y quiero recordarles nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, para que nos manden sus dudas, comentarios o si desafortunadamente están cursando por esta enfermedad que no quisiéramos así, con mucho gusto estamos para ayudarles. Nuestro teléfono es el 20 56 300. Nuestro correo electrónico drjavierr@mbmtelevisión.com. Ya vimos lo que es el cáncer, definimos lo que es el cáncer, hablamos del pilar fundamental que es la autoexploración, misma que puede llevar a cabo la mujer en su hogar, pero aunado a esta autoexploración hay auxiliares diagnósticos, es decir, estudios con los cuales podemos llegar nosotros a establecer nuestro diagnóstico. Me gustaría que habláramos de este rubro, por favor, doctor. Sí, si queremos hablar de un intento de curar el cáncer de mama, tenemos que hablar acerca de la importancia que tiene la mastografía y el ultrasonido. Se han hecho ya diversos estudios y metaanálisis en el cual pues en todos se ha demostrado beneficio en cuanto a reducir la tasa de mortalidad. Varían desde un 30% hasta un 15% esta reducción. Entonces es muy importante realizarse esta mastografía. Inicialmente indicada a partir de los 50 años, actualmente está la situación de hacerse a partir de los 40 años y siempre complementada por un ultrasonido. Una mastografía es un equipo en la que se ocupa una radiación. Esta radiación es de muy bajo riesgo para el paciente y se va a determinar mediante dos proyecciones que son las tradicionales, si existiera alguna lesión, y esta lesión se le va a dar una... Estamos viendo la imagen, ¿no?, de un equipo de mastografía, y sobre todo aquí me gustaría que brevemente nos explicaras en qué consiste y sobre todo porque una de las cuestiones por las que la mujer no acude a hacerse su mastografía es por el llamado apretón que me van a dar, ¿no?, en la mama. Yo creo que hay que quitarnos ese miedo. Muchas de las veces tenemos un conocimiento mal informado. Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito de lo que es la mastografía. Sí, Javier. Pues como comentaba hace un momento, es un estudio en el cual lo hace un especialista que es un radiólogo idealmente certificado en el estudio del cáncer de mama. Es una radiación de muy bajo riesgo para el paciente. Dos proyecciones tradicionales que son lo que comentan para hacerse esta fotografía o esta mastografía de la mama, pues se tiene que dar una proyección que es cefalocaudal, en la cual se da una presión del seno en forma de arriba a abajo, y posteriormente otra presión que es oblicua para intentar identificar si es el miedo que tienen las gentes. Pues muchas veces sí es tal vez el dolor que produce la situación del equipo, aunque hecho por manos expertas y por equipo calificado, pues no tiene que haber ninguna molestia mayor a la de tal vez comparándola con una situación de un pequeño apretón que no tenga mayor repercusión para la salud. Entonces es importante realizárselo y siempre haber complementado la mastografía de un ultrasonido para que nos dé un diagnóstico preciso, y este diagnóstico se basa en la clasificación de Virrads que comentaremos en un momento. Muy bien. Entonces, los dos estudios fundamentales son la mastografía, sobre todo indicada a mujeres mayores de 40 años, el ultrasonido, que muchas veces puede ser un estudio complementario o indicado en mujeres jóvenes, pero también tenemos otras herramientas, otros estudios para llegar a nuestro diagnóstico. Aquí me gustaría mucho recordar cuándo está indicada la mastografía, cuándo el ultrasonido y si una mujer joven se puede o no hacer la mastografía. Claro, la herramienta probada para disminuir el cáncer de mama es la mastografía complementada con un ultrasonido, y las guías nacionales e internacionales hablan a partir de los 40 años a los 49. Es un rubro de edad por la densidad de mama que es un poquito más controversial, pero ya está recomendado a partir de esta edad. No hay ninguna duda que a partir de los 50 hay que realizarlo. Ese es por un lado. Por el otro, te comentaba yo que tiene que ir complementado por un ultrasonido. En caso de tener una mujer
antes de esa edad, la herramienta inicial ante una lesión es un ultrasonido, y si fuera necesario a esa paciente que por el ultrasonido nosotros sospechamos que sea un tumor, se puede y podría estar justificado hacer una mastografía, aunque los datos por mastografía debido a la edad y a la densidad del parénquima mamario no sean muchos o no nos puedan aportar suficientes, es una forma de complementar el estudio de la paciente, pero muchas veces se puede realizar el diagnóstico de cáncer, sobre todo en esa gente joven, sin necesidad de una mastografía, sino solamente con un ultrasonido, pero porque la paciente, desgraciadamente, al ser muy joven, seguramente ya tiene un tumor palpable, ya tiene otras características que nos hacen pensar que sea suficiente con el puro ultrasonido para diagnosticar el cáncer. Aunado a los dos estudios, estos dos estudios nos dicen qué paciente es candidata o qué paciente tiene que llevarse a una biopsia. El diagnóstico de cáncer de mama, la forma de confirmarlo es primero hacer una biopsia sobre el tumor. Bueno, vimos, uno, la autoexploración, la revisión por el médico, los estudios, los auxiliares diagnósticos, mastografía, ultrasonido, incluso existe la resonancia magnética, aunque no es el estudio inicial para llegar a establecer nuestro diagnóstico. Una vez que ya tenemos una lesión sospechosa desde el punto de vista clínico y o radiológico, pasaríamos a tomar una biopsia. Existen diversos tipos de biopsias. Me gustaría que brevemente platicáramos sobre este tema. Sí, bien, la biopsia y la indicación de la biopsia se debe a partir de la clasificación BIRATS que nos da el hacer el estudio de mastografía y ultrasonido. Y de ahí tenemos que es un BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en los cuales este es la forma o el lenguaje médico para poder decir qué paciente tiene un tumor, primero si hay tumor o no hay tumor, si es una mama sana, si es una mama que tiene campos inflamatorios, si es una mama que tiene un tumor benigno o si es una mama que tiene una lesión sospechosa. A partir de la etapa 4 o el BIRATS 4 está indicado y justificado realizarle una biopsia a un paciente. En etapa 5 las posibilidades de que esto sea un cáncer pues ya estamos hablando de un 95% y también está justificado hacerle una biopsia al paciente. La biopsia, hay tres tipos de biopsia. Una biopsia que se hace con una aguja, que es una biopsia con aguja fina. Otra biopsia que se hace con una aguja de corte, que es una biopsia Trucut, que es la imagen que nosotros estamos viendo una imagen, ahí, un equipo sencillo, ¿no? Para una biopsia. A la derecha, de derecha a izquierda, la primera es una aguja en la cual, con esa aguja tradicional hipodérmica con la que se realizan las inyecciones intramusculares, se puede hacer una biopsia para tomar. El tejido que se toma es diminuto, por lo tanto lo ideal es tomarlo con la siguiente aguja, que es la aguja verde que están viendo ahí, y ayudado de ese equipo que es el que está al lado izquierdo, que es una pistola que se llama pistola Magnum, en la cual se toma la muestra y es con aguja de corte. Este toma ya un tejido por lo menos suficiente, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para también determinar otros receptores y otras situaciones importantes para el diagnóstico del cáncer de mama. Y la otra biopsia es la que se hace abierta, es decir, en un quirófano se hace un corte, una incisión y se quita un fragmento de un tumor. Esa es una biopsia que afortunadamente se hace mucho menos porque es mucho más vamos a llamarla así, más compleja para el paciente y con mayor dolor. Estas otras, las dos primeras que mencionamos, son con muy poco dolor, son ambulatorias y el paciente prácticamente no tiene cicatriz en la mama. Esto es planeando una cirugía a futuro, ¿verdad? Tenemos técnicas tan sencillas como la simple punción con una jeringa común y corriente de las que conocemos, hasta biopsias ya más sofisticadas donde se toman muestras de tejido para mandarlas a estudiar al patólogo. Ya llegamos a nuestro diagnóstico, pero no todo queda ahí. Es muy importante saber a nivel molecular ciertas características del cáncer, sobre todo porque parte de nuestros tratamientos van a estar enfocados a eso, a estos marcadores. Me gustaría mucho que platicáramos aquí sobre todo este diagnóstico a nivel de biología molecular. Bien, la biología molecular del cáncer de mama es lo que más se ha estudiado en los últimos 15 años y con la identificación del mapeo genético hemos podido identificar que hay genes
y que ya no es el tratamiento del cáncer de mama como era tradicionalmente, o basado nada más en factores clínicos y patológicos. Actualmente, como comentaba, a los tumores de cáncer de mama idealmente se le tienen que hacer una situación de identificar si el cáncer de mama tiene receptores hormonales. Esto es para estrógenos, para progesterona, y son lo que todavía en general hay la accesibilidad para hacerlo. La situación de hacer un mapeo genético a través de analizar los microarreglos del DNA y determinar qué genes son, y con eso se puede determinar grupos grupos de tumores en los cuales, de acuerdo a los genes que sean, o que expresen, o que no expresen, o que no tengan, se pueden determinar factores. Y en este lado se aplica una clasificación molecular de pacientes que tienen, y se llaman así, luminal A, luminal B, basal, breast-like, situaciones en las cuales cada tumor ya identificado por un mapeo genético, podemos predecir qué paciente le irá mejor con quimioterapia, qué paciente no se le debe dar quimioterapia de inicio, qué paciente es buen candidato para una cirugía, o qué paciente es, hagamos una cirugía conservadora o hagamos una cirugía total de remover todo el seno, al paciente le va a ir muy bien. O el caso inverso, a pesar de que le quitemos la mama, a pesar de que le demos radiación y que le demos quimioterapia, sabemos que por esa expresión que tienen esos genes, son los pacientes que peor les va a ir. Esta situación se ha visto o se ha analizado a través de estos últimos años, en las cuales se hace un microarreglo de DNA. La desgracia está en que es un estudio costoso, todavía no está accesible a una institución pública, quitando tal vez el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de Oncología Centro Médico Siglo XXI. A nivel público es los únicos lugares donde se puede realizar, y a nivel privado pues tal vez todas las muestras o todos los estudios se hacen en Estados Unidos y se envían los resultados a la Ciudad de México. Es difícil acceder porque es un estudio muy costoso aún, aunque esperamos en un futuro sea lo que se pueda hacer para todos los pacientes y sobre todo para nuestros pacientes de la ciudad de Oaxaca. Por supuesto, estamos viendo que es un diagnóstico bastante complejo. Yo los invito a que no se separen de su televisor. Vamos a ir a un breve corte. Regresamos para seguir hablando del cáncer de mama.